Hola vikingos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Adriana Tejada y si alguna vez se te ha ocurrido una idea maravillosa para una novela, tenías todos los detalles elegido, todo escogido y cuando te pones a escribir te das cuenta de que ya te has leído esa novela tan original, este es tu sitio. Bienvenido al segundo vídeo de la serie Escribe tu novela conmigo. Hoy vamos a hablar de las bases voluntarias y las bases involuntarias de la inspiración de tu libro. Eso de bases voluntarias y bases involuntarias es un poco extraño. Yo lo he llamado así, pero te voy a explicar a qué se refiere. Imagínate que la idea de tu novela se basa en un fanfic que escribiste hace 15 años, bueno pues hace 15 años del Señor de los Anillos. A mí esto me pasó, yo con mis 12 años maravillosos escribí un fanfic del Señor de los Anillos que era infumable, como os podéis imaginar, básicamente con un personaje hiperprotagonista que era una elfa maravillosa que se basaba en lo que yo quería hacer, porque para eso tenía 12 años. Bueno pues imagínate que tu novela se basa en un fanfic que a ti se te ocurrió hace un tiempo y que te encanta y te parece maravilloso. Si es eso lo que quieres escribir, quieres cogerlo, quieres cambiar la historia o quieres hacer una historia basándote en el Mago de Oz pero en un personaje secundario o en una novela que ya existe, tienes claro que es casi un fanfic lo que estás haciendo, asúmelo, no pasa nada, no hay nada malo en que asumas qué es lo que quieres hacer y que lo empieces a escribir, pero tienes que ser claro, cristalino contigo mismo. No sirve de nada que tú digas, no, es una idea súper original, no tiene absolutamente nada que ver una historia de un muchacho que su familia entera ha desaparecido, que casi lo mata a su archienemigo que fue el que secuestró a sus padres y que va a aprender cómo ser hechicero en una especie como de colegio mayor para hechiceros, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. Sé sincero y di, yo quiero escribir una historia dentro del universo de Harry Potter, pero voy a modificarla, voy a cambiarla o eso se va a convertir en otro tipo de historia después, pero sé sincero contigo mismo. Así que vamos a hablar de las bases voluntarias y las bases involuntarias. Las bases voluntarias son aquellas que tú asumes orgullosamente, porque tienes que estar orgulloso de que son en las que te has inspirado para crear tu historia. Por ejemplo, a mí me pasa con Vikingos. Yo no voy a negar que viendo la serie Vikingos, empapándome de su historia, de los hechos reales en los que se basan algunas de las cosas de la serie, que otras no, y de todo ese universo y esos personajes se me ocurrió la historia de la Gelba. Sería absurdo negarlo. Vale, pues Vikingos es mi base voluntaria. Yo sé que mi historia está basada en ese universo. No solo es el tema, pueden ser los personajes, el ambiente, el lugar, incluso un lenguaje, un aspecto, una apariencia, una localización concreta, un detalle, cualquier tipo de detalle puede hacer que tú crees tu historia voluntariamente en base a eso. O voluntariamente o no, o sin darte cuenta, pero que asumas que está hecho en base a eso. Tienes que asumirlo y llevarlo con orgullo, no pasa nada porque tu historia haya nacido de otra historia. Toda literatura universal, o vale, toda no, pero una parte inmensa se basa en historias que ya han creado otras personas y cómo tú les das tu punto diferente, cómo modificas mitos, leyendas, cuentos, incluso novelas de otras personas que tú les das un punto personal. No estamos hablando evidentemente de que plagies una idea, pero es inevitable que un universo que tú creas en muchos casos esté basado en otro. Es absolutamente imposible que eso no suceda. Canción de Hielo y Fuego está basado en muchos hechos que sucedieron en la realidad, como la Guerra de las Rosas y cosas así. Es imposible que tú no bases eso en otras cosas. Incluso en las religiones hay ritos mitológicos paganos en los que se basan y son prácticamente iguales todos los personajes en las diferentes mitologías. Danae es la Virgen María de la mitología griega. Voy a decir una cosa un poco polémica, pero el rapto de las Sabinas o el rapto de la novia en las bodas vikingas es una cosa muy parecida al salto de la reja de la Virgen del Rocío. Es que son ritos paganos que se retransmiten una y otra vez, son ritos paganos que se transforman una y otra vez en las religiones porque la gente las tiene. Pues no va a pasar eso con tu historia. Si pasa con las religiones, ¿cómo no va a pasar con una novela? Si es que... Así que admite cuáles son tus fuentes, encuéntralas, asúmelas y asume por qué las has cogido y por qué no otra cosa, porque eso te puede servir también en tu propia historia para modificarlo. Llévalo con orgullo y sigue adelante. ¿Cuáles son los motivos de que asumas cuáles son y lo lleves con orgullo? Pues son 3. El primero es que evidentemente si sabes cuál es tu fuente, sabes hasta dónde puedes llegar antes de que tu idea se convierta en básicamente la que ya has leído o ya has visto en una película. Es decir, si tú lo que estás haciendo es inspirarte en Harry Potter para crear una historia, no puedes convertir a tu personaje ni tu historia en las originales de Harry Potter. Tienes que darle un cambio. Recuerdo que estamos hablando de una base todavía en la que la historia no está escrita, por lo tanto es
el inicio, son los albores y es normal que se parezca. Luego intentaremos ya modificarla y que no se parezca a la historia original, pero ahora mismo tienes que asumir cuáles son. Por eso, porque de esa manera sabrás hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, para que no sea un plagio, para que tú no estés reescribiendo una historia de otra persona, no pierdas tiempo, pierdas dinero, pierdas esfuerzo y pierdas de todo. Tú tienes que escribir tu propia historia. Si tu propia historia está basada en esa porque te gusta mucho, no pasa nada. Pero tienes que averiguar cuál es y seguir adelante para no copiarla. El segundo punto es que, si bien tienes que saber hasta qué punto puedes llegar, también tienes que saber cuáles son los puntos que no te gustan en esa historia o en ese universo en el que te has inspirado, para modificarlos y mejorarlos. Por ejemplo, iba a coger otro ejemplo más complicado, pero creo que con ejemplos que todo el mundo ha leído, que todo el mundo conoce, es mucho más sencillo. Si con Harry Potter, por ejemplo, por seguir el mismo ejemplo, a ti no te gusta que Harry Potter sea heterosexual y quieres que sea homosexual y te parece que eso es un fallo en la historia, puedes modificarlo en tu historia. Puedes aprovechar todas esas cosas que tú sabes que no te gustan, que te chocan, que no funcionan bien o que crees que podrían estar mejor hechas en la historia original y convertirlas en lo que tú quieres que sea. Eso también hará que se separe de la historia original en la que te estás inspirando y comience a tener ese cariz personal que tiene que tener. Porque al fin y al cabo es tuya y no es de la otra persona. Y el tercer punto es que de este modo también podrás encontrar tus fallos si lo comparas con la historia en la que te estás basando. Tanto los fallos tuyos como también de este mismo modo encontrar los fallos de la historia original. Es decir, en resumen, ¿por qué es importante asumir en qué fuentes voluntarias estamos basando nuestra historia? Porque de ese modo sabemos hasta dónde podemos llegar, porque de ese modo podemos modificar todo aquello que no nos guste y empezar a convertirla en la historia personal nuestra que va a ser, y en tercer lugar porque de este modo encuentras los fallos que tiene, y tanto los fallos tuyos como los fallos del escritor original, y de esa manera convertirás tu historia en tu historia y no en la historia de otra persona. Por otro lado están las bases involuntarias. Las bases involuntarias son aquellos rasgos, aspectos, libros, películas, civilizaciones, religión, cualquier cosa que te haya podido inspirar para crear una historia, pero que hablan desde un punto de vista más personal. No es me ha gustado Harry Potter, me ha gustado Canción de Hielo y Fuego, me ha gustado El Señor de los Anillos y yo quiero crear un universo a raíz de eso. Es yo me siento una mujer. Yo me siento una mujer que no tiene un reconocimiento social como el de un hombre porque necesito pelear, necesito luchar y me siento identificada con Brienne de Tarth. O yo me siento que soy una persona venida, o yo siento que soy una persona que tiene un origen familiar muy bajo, poco a poco he ido escalando y me siento identificado con Meñique. Cosas así. Este tipo de... Las referencias involuntarias, las bases involuntarias hacen referencia a nuestros sentimientos más íntimos, a nuestros miedos, a nuestras preocupaciones, cosas que hemos tenido desde pequeños un problema. Bullying, acoso, sentimientos de que tus padres no te quieren lo suficiente, sentimientos de que estás agobiado por tus padres porque son demasiado pesados contigo, sentirte atractivo, no atractivo, que cualquier cosa, cualquier problema que hayamos podido tener nosotros o cualquier cosa que haya incidido en nosotros, y seguro que hay miles de cosas que han incidido en tu vida y te han convertido en la persona que eres hoy en día, esas cosas son las que conviertan bases involuntarias en lo que son, en esas referencias que te van a ayudar en tu historia, que tú vas a coger sin darte cuenta. Reconocerlas, asumirlas y darnos cuenta de ellas es algo que por un lado es súper complicado de hacer, ahora hablaremos de ello, y por otro lado te puede ayudar muchísimo a mejorar tu manera de escribir, a mejorar tu historia. ¿Por qué es complicado de reconocer? Porque normalmente de estas bases, yo hablo por mí misma, nos damos cuenta una vez que el texto ya está acabado, ya está finalizado y ya estás leyendo una historia con una perspectiva un poco más desde fuera. Casi siempre sucede además cuando has dejado un tiempo desde que has acabado el texto hasta que lo estás releyendo. Las bases involuntarias nos ayudan a mejorar nuestra manera de escribir, porque podemos ver que por un trauma infantil que se metía muchísimo contigo de pequeño, has hecho demasiado inciso en la historia en ese problema y a lo mejor luego no es tan importante. Por eso son tan fundamentales reconocerlas. Y además, eso puede ayudar a mejorar o empeorar la historia en función de la verosimilitud. Vamos a poner un ejemplo práctico. Tú eres un chico súper tímido, o una chica, me da igual, pongo un chico porque digo un chico, pues un chico o una chica súper tímido. Tú eres un chico o una chica súper tímida, ¿vale? Tú siempre has querido coger y encontrarte a alguien que te guste por la calle, un chico, una chica, quien sea. Encontrarlo, cogerlo, darle un beso y iros por ahí juntos a un bar, por ejemplo. Pero eres tan tímido que te da mucha vergüenza entrarle a una persona directamente. En este sentido, si tú empiezas a escribir una historia romántica, tu base involuntaria probablemente sea la de un chico súper tímido que se atreve a hacer esas cosas que a ti te gustaría hacer pero que no se te ocurren. ¿Qué pasa? Que cuando cambia
demasiado la forma de ser del personaje porque es lo que a ti te gustaría, eso acaba provocando que se rompa esta verosimilitud del personaje y al final el lector diga, bueno, pero ¿esto por qué? Este chico tan tímido no haría eso. Por eso es súper importante que reconozcas cuáles son tus bases involuntarias y a qué miedos, temores y problemas en general hacen referencia. A lo mejor si ese chico tan tímido poco a poco va conociendo una persona, chico o chica, poco a poco va conociendo una persona, se van enamorando y finalmente se atreve a hacer cosas que antes no habría hecho, pero con un transcurso, no sin una ruptura que de pronto hace eso, tal vez como resultado y no como origen de la historia. Tal vez en ese caso tu historia mejorase y aún así estás dando rienda suelta a ese miedo, a esa preocupación, a esa cosa que te tiene por dentro incómodo, que es la timidez. No sé si me he explicado mejor con este ejemplo. Porque es importante ser sincero con tus bases involuntarias, por 3 motivos. El primero de ellos es que a lo mejor tú te vuelves un poco tonto con ese problema que tienes, pero tu lector no. Todos hemos leído en algún momento historias en las que decimos, perdona, es que claramente aquí el escritor o la escritora está reflejando lo que quiere que le pase en su vida. Todas las novelas de Dan Brown son exactamente iguales y Dan Brown, el personaje de Robert Langdon que él creó, es lo que a él le gustaría ser. Es que se ve, es que tú eso lo lees y se ve. ¿Vosotros creéis de verdad que él es consciente? Pues probablemente ahora sí, pero cuando empezó a escribir esas novelas que enganchan muchísimo, aunque luego no son buenas, pero enganchan una barbaridad, él no se dio cuenta conscientemente al principio, pero luego vio y dijo, ah, bueno, mira, pues seguimos. Eso pasa muchísimas veces con muchísimos escritores, especialmente cuando el personaje tiene un aspecto parecido a ellos, una edad, en fin, ese tipo de cosas. Es muy evidente y tu lector se va a dar cuenta, así que si no quieres que se dé cuenta, si quieres hacerlo bien, tienes que tener mucho cuidado y ser muy consciente de tus miedos y tus preocupaciones de cara a ese texto. El segundo punto por el cual tienes que saber cuáles son tus bases involuntarias es no meter cosas incongruentes en la historia. Lo que hemos hablado del chico que de pronto se comporta de una manera muy absurda y no le pega dentro de la historia, no le pega la forma de ser, pero tú quieres que lo haga porque es lo que te gustaría hacer a ti. Pues no. Tienes que tener en cuenta qué cosas harías de verdad y qué cosas no. Y gracias a eso podrás convertirlo en una buena historia de un chico tímido que se atreve a hacer cosas y que supera problemas y barreras. Así que ten muy en cuenta cuáles son tus bases involuntarias para no cometer esos errores de incongruencia. Y por último, el tercer punto por el cual tienes que saber cuáles son tus bases involuntarias es que seas más sincero contigo mismo. Ser sincero te va a dar libertad. Si eres claro y sabes cuáles son tus problemas, vas a tener muchísima más libertad a la hora de redactar, te lo digo yo por experiencia. Si tú dices cuáles son tus problemas a través de la narración, ¿vale? Si eres sincero con tu lector, si le explicas cuáles son tus miedos, tú eres el que va a dominar la información, tú eres el que va a ser claro. No va a haber un intermediario que esté diciendo no, pero es que esta persona en realidad en esta historia lo que quiere decir es tal. Tú vas a ser claro, vas a ser el que domina la información y el que domina la información es el que tiene el poder de esa información y es el que puede modificarla. Cuenta algo tú antes que lo cuente otro sobre ti y de esa manera conseguirás tener el poder, tener el control de esa situación. Es decir, si eres dueño de tus miedos, de tus problemas, de tus Es decir, que si eres dueño de tus miedos, de tus problemas, de tus tribulaciones internas y las quieres poner en tu historia, sé sincero, cuéntalo tú, aprende de ellas y de esa manera tú serás el verdadero dueño y el verdadero jefe y Dios creador y como quieras llamarlo, de tu historia. En resumen, tienes que conocer cuáles son las bases en las que se ha creado la historia, tienes que conocer las bases voluntarias, es decir, en las que tú eres consciente en que te has basado, y las bases involuntarias en las que tú no eres consciente, pero tienes que serlo para que tu historia mejore. Creo que sí, en resumen, que se queda más o menos claro. Y nada, vikingos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y dejadme en los comentarios cuáles son vuestras bases y cuáles creéis que son de algunos libros que hayáis leído las bases voluntarias e involuntarias de sus autores, porque es que en muchos casos, como el caso de Dan Brown, se ve clarísimamente cuáles son. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de Escribe tu novela conmigo. Adiós.